Feliz sábado, apreciados hermanos. Vamos a continuar, antes de orar, esta serie de la teología de la última generación. Hoy vamos a concluir. Lo hice en 3 temas, pero esto es muy amplio. Traté la manera como de sintetizarlo, de exponer las ideas más claras sobre esta teología y los textos más claros y la parte histórica más clara. Entonces, lo demás es solamente extender la investigación pues de cada uno, la parte de cada uno de los que están escuchando, viendo este mensaje y tratar de documentarse más pues. Pero aquí ya está todo, las bases están ya asentadas, aquí está todo presentado en la forma precisa, en la forma de una manera sencilla para poder entender este mensaje precioso de este último tiempo. Hoy vamos a dar por concluida esta parte, pues, y vamos a orar para pedir la bendición divina. Gracias, Padre Celestial, a esta hora, porque nos da el privilegio de nuevo de abrir tu palabra y de estar aquí, en este lugar, para estudiar tu palabra. Ilumínanos, guíanos, guárdanos y ayúdanos a esta hora, que el ángel tuyo, el ángel divino, esté con nosotros, la presencia de Él esté manifestada en nosotros, como estuvo manifestada en el tiempo del antiguo Israel. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pero antes tenemos que hacer, para poder unir lo que hemos estado estudiando y llevarlo de una manera consecutiva, vamos a ver un poquito de repaso de lo anterior, rapidito, unos minutitos. Estábamos viendo, ¿verdad?, las características que debe mostrar esta última generación, que ya identificamos que son los 144,000 que van a vivir sobre la tierra en el tiempo más crítico, de la angustia más crítica que ha experimentado el género humano o la humanidad. Pero que en ese tiempo ellos van a prevalecer y, como hemos estudiado, fueron redimidos dentro de los de la tierra, dice Apocalipsis 14. Y ellos son los que van a estar vivos cuando Cristo venga, ellos no van a morir. Entonces, esta compañía de los 144,000 tiene características especiales que ya las hemos estudiado cada una de ellas. Y hoy estamos estudiando una de las últimas características que ya la tocamos en el tema anterior, como es de que la última generación, es decir, los 144,000, van a vindicar el carácter de Dios en el tiempo más crítico que vendrá. Para hacer el repaso así rápido, general, estudiábamos algunas citas del deseado de toda la gente. Ahí están unas páginas que aparecen ahí, ustedes pueden buscarlo en ese libro. Ahí aparece la página 706, el capítulo se llama Consumado es. Está la 707, pueden leer y ampliar, la 708 y la 709. Ahí dicen en todas esas páginas, ¿verdad?, que hemos leído, aquí está concentrado extractos de todas esas páginas. Ahí dice de que hasta la muerte de Cristo, que eso lo estudiábamos en el tema anterior, haciendo el repaso para unir los estudios, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos que no habían caído. Es decir, dice que el gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que aún los seres santos, o sea, los ángeles, no habían comprendido sus principios. Lo explicamos en el estudio anterior, que Satanás tenía vínculos con los ángeles. Después que pecaron, después de la controversia, ellos no entendieron el origen de la controversia, por qué hubo ese problema, ellos no entendieron plenamente. Entonces tenía que demostrársele lo contrario que Satanás había hecho en ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que había dicho Satanás en ese momento? ¿Por qué Satanás se había rebelado contra Dios? Lo dijimos en el estudio anterior. Él objetaba a Dios, el carácter de Dios por medio de su ley. Él decía que Dios había hecho una ley, que nadie podía guardar esa ley porque era defectuosa, y que tanto como la ley de Dios era defectuosa, el carácter de Dios era defectuoso. Y a Dios lo trataba como un ser falto de amor, como un ser incomprensible, como un ser severo, como un ser que todo quiere que le hagan.
tantas acusaciones que hizo Satanás de Dios allá en el cielo, que los mismos ángeles no entendieron ni el universo ni los mundos caídos. Y fue hasta la muerte de Jesús, dicen esta cita, estudienlo bien, hasta la muerte de Cristo Jesús, cuando ellos se dieron cuenta, cuando ellos contemplaron a aquel Cristo colgado en la cruz, en el Calvario, aquel Cristo sufriendo en el Getsemaní, aquellos sufrimientos del Cristo, entonces ellos se dieron cuenta que Satanás, dice esta cita, era un gran homicida. Hasta ahí. Y entonces hasta ese momento, dice aquí la parte de la cita, Satanás miró o vio que su disfraz le había sido arrancado, ya el engaño desapareció. Su administración dice que a veces enmascarada ante los ángeles que no habían caído porque tenía contacto con ellos y delante del universo celestial. Cuando derramó la sangre del Hijo de Dios, dice que había perdido la simpatía de los seres celestiales. Todavía ellos tenían simpatía, los ángeles que no habían caído, de Satanás. Entonces, a partir de ahí, de la muerte de Cristo, Cristo con su muerte vindicó, quiere decir que Cristo vino a contrariar con la muerte de Él lo falso que había dicho Satanás del Padre, de Dios, lo falso de su carácter. Vino a contrariar las falsedades que Satanás había dicho en las edades eternas al inicio del conflicto. Entonces, a partir de este momento, cualquiera que fuese la actitud que asumiese Satanás, ya no podía, dice, acechar ya más a los ángeles que salían de los atrios celestiales, ni podía estar acusando ya a los hermanos tantas acusaciones, a los hombres caídos, a los hombres que caían, ¿verdad? Entonces quiere decir, ya al final estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Después el diablo se encargó de perseguir a la iglesia y la guerra contra la iglesia porque no pudo vencer al Hijo de Dios, y ese es el conflicto en el cual estamos y se va a desarrollar el final del conflicto en este tiempo final. Para terminar el repaso y ya podamos unir las ideas del tema anterior a las ideas nuevas. Ya sabemos cuál fue la causa principal por qué Cristo vino a esta tierra. Ahora sí ya sabemos, no fue tanto por venir a salvar al hombre, eso estaba dentro del plan de la redención, dentro del paquete de la redención. Pero ¿cuál fue, digamos, la tarea principal o el encargo principal o la razón principal por la cual Cristo había venido? Para vindicar el carácter de Dios ante el universo y demostrar que Dios es verdadero, es justo y es recto, contrario a lo de Satanás. Muy bien, vamos al tema nuevo. La última generación, como estamos viendo, vindicará el nombre de Dios. Pero hay dos preguntas que la habíamos dejado planteada en el tema anterior. La primera es, la vida y la muerte de Jesús, dice, la pregunta es, ¿habrán resuelto todas las preguntas que el universo necesitaba aclarar acerca del carácter de Dios? Y después, segundo, ¿resolvió Cristo todas las acusaciones de Satanás, especialmente en el Calvario? Vamos a ver lo que dice el escrito inspirado, deseado de toda la gente, en la misma página, una de las mismas páginas, 709. Después que Satanás fue descubierto, cuando Cristo muere, sigue el relato del deseado de toda la gente y dice, sin embargo, Satanás no fue destruido entonces. Al descubrirse no lo destruyó Dios, lo dejó correr que desarrollara más la controversia. Entonces los ángeles, aún en ese momento, no comprendieron, dice, en ese momento, ni aún entonces lo que entrañaba la gran controversia. Los principios que estaban en juego, dice el escrito, habían de ser revelados en mayor plenitud. Y a causa del hombre, la existencia de Satanás debía continuar. Tanto el hombre como los ángeles debían de ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. Entonces, todavía los ángeles hay cosas que tienen que comprender más plenamente. No es que lo que Cristo vino a hacer, no vino a hacer nada, como no, Cristo vino a vindicar el carácter de Dios. Pero la pregunta es, ¿a quién va a encargar Dios, verdad?
¿O a quién ocupará Dios para revelar esos principios en mayor plenitud y aclarar las dudas que no se aclararon todavía ahí en ese momento? ¿A quién va a utilizar Dios? Y la respuesta está en la Escritura. Efesios 3:10 dice claramente Pablo, ¿verdad? Para que la multiforme sabiduría de Dios, su plan de redención, la multiforme sabiduría de Dios, sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, ¿a quién va a ocupar Dios para revelar esos principios en mayor plenitud y aclarar algunas dudas que no se aclararon con la muerte de Jesús? Dice que va a usar a la iglesia. Quiere decir que la iglesia también en un momento determinado va a vindicar el carácter de Dios como Cristo lo vindicó. Pero la pregunta es, ¿quiere decir que la vindicación de Cristo no es suficiente? La muerte de Cristo, tenemos que decirlo, es la demostración más grande en la vindicación del carácter de Dios. Oiga lo que estoy diciendo, para que no sea malinterpretado los que me están viendo, escuchando por otro lugar. La muerte de Cristo es la demostración más grande en la vindicación del carácter de Dios, la muerte, pero no es la única. Además de lo que ocurrió en la cruz, con la muerte de Jesús, Dios ha decidido utilizar a su iglesia, a su pueblo, para que lo honre delante del universo. Esa es otra tarea importante. Esto no va a disminuir lo que Jesús hizo por nosotros, que nos compró, nos redimió, pagó un precio completo. Eso no lo va a eliminar, ni lo va a disminuir, ni lo va a quitar. Pero hay un problema, en el Calvario no se aclararon todas las dudas referentes a la controversia. Su sacrificio fue completo, estamos claros, sacrificio completo. Ahora la pregunta que viene es, ¿cómo va a ser usada la iglesia? Si va a usar a la iglesia, Cristo vino a vindicar el carácter de Dios con la muerte hace 2000 años, pero ahora dice que la iglesia Dios la va a utilizar después de la muerte de Jesús para vindicar el carácter de Él. La pregunta es, ¿cómo va a ser usada la iglesia? ¿De qué modo podemos ser utilizados los hombres para vindicar el carácter de Dios? Eso es importante, ¿verdad? Para ello tenemos que plantearnos una pregunta primero. ¿Cuál fue el propósito de Dios al crear al hombre? Eso es lo primero que ya lo hemos estudiado aquí ampliamente. Isaías 43:7 dice cuál fue el propósito. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Para gloria mía los he creado. ¿Para qué nos creó Dios? Dice, para gloria de Él. ¿Y qué es dar gloria a Dios? ¿Qué significa dar gloria a Dios? El Consejo Inspirado nos dice que dar gloria a Dios es revelar su carácter en el nuestro. Oiga bien, y de esa manera hacerlo conocer. Quiere decir que vamos a glorificar a Dios teniendo un buen testimonio. Viviendo la verdad, testificando la verdad, teniendo un buen testimonio, vamos a glorificar a Dios. Y de esa manera vamos a vindicar a Dios. ¿Estamos claros? Dios creó al hombre, comentario bíblico, carta 91, 1900, está en comentario bíblico adventista, tomo 1, 1096. Dios creó al hombre para la gloria divina, ya lo leímos en Isaías, para que después de pasar por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. Vamos a otro texto que es importante que unamos en esta idea que estamos tratando de aclarar. Otro texto que nos va a ayudar a conciliar esta idea, que la clarificarla mejor acerca de la vindicación que va a ser partícipe en la iglesia. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. Oiga bien, creado en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí hay otro problemita. Primero me dice la Escritura que Dios nos creó para dar gloria de Él. Pero aquí me está diciendo en la Escritura que Dios me creó para buena obra. ¿Cómo será eso? ¿Cómo unimos esas dos ideas? Fuimos creados para buena obra y fuimos creados para dar gloria a Dios, para que anduvemos en ello. ¿Cómo será eso? Bueno, ¿qué conexión existe en Efesios 2:10 que acabamos de leer e Isaías 43:7?
¿Qué habla de dar gloria a Dios? Bueno, la conexión que existe es que fuimos creados por dos razones. Digámoslo así, pues. Las dos razones están presentadas en los pasajes. Una de las razones, para buena obra fuimos creados. Y otra de las razones, para dar gloria a Dios. Pero hay un texto que me concilia estas dos ideas. Me une estas dos ideas en la Biblia. Y Jesús lo dijo, ese texto lo expresó. Está registrado en Mateo 5:16. Mire qué interesante. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, oiga bien, para que vean vuestra buena obra. Oiga, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Dios es glorificado mediante la buena obra, mediante las acciones nuestras y el carácter que desarrollamos nosotros. Qué interesante esto, que entendamos esta idea y unifiquemos estos principios. Muy bien. Pero la idea de que el pueblo de Dios pueda glorificar al Señor mediante sus acciones y su carácter, eso no es algo nuevo. En la Escritura está registrado. Esa fue una de las razones principales por la cual Dios llamó a Israel para que fuese su pueblo especial. ¿Qué deseaba Dios de Israel? Pregunta. Él deseaba que toda una nación revelara su carácter. Oiga bien, no solo un hombre, no solo Moisés. Toda una nación revelara su carácter ante el mundo y de ese modo le glorificara. Isaías 49:3 es un texto que habla de eso. Vamos a leer varios textos. Dice, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, hablando de Israel, porque en ti me gloriaré. Dios se iba a gloriar ¿en quién? En Israel. Quiere decir que Israel iba a vindicar a Dios. ¿Estamos claros? Israel. Isaías 44:23 también es claro. Cantad loores, oh cielo, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, bosques y todo árbol que en él está. ¿Por qué? Porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Otro versículo en Isaías. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Otro pasaje, Isaías 61:3, hablan de glorificación. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleos de gozo en lugar de luto, monto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Mire, tantos pasajes, y hay muchos más pasajes, solo mencionamos algunos, ¿verdad? Muy bien, vamos con el espíritu de profecía ahora, que nos va a ayudar a entender más claramente esto de la vindicación del carácter de Dios a través de la iglesia, y principalmente de la última generación, que es el tema en sí. Entonces podemos decir en Hechos de los Apóstoles, página 9, oigamos bien el primer capítulo, dice ahí que la iglesia es el medio señalado por Dios para salvación a los hombres, eso lo entendemos. A la iglesia Dios le encargó el trabajo, la misión de ir a salvar a los hombres. Recordemos la comisión en Mateo 28:19, por tanto id y hacer discípulos a todos, ¿verdad? Esa es la gran comisión, esto va aquí enmarcado. Entonces dice que la iglesia fue organizada para servir. ¿Y cuál es la misión de ella? Anunciar el evangelio al mundo. Ahora viene, esto es importante, está subrayadito, está enmarcado. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia, que es lo que le llamamos la multiforme sabiduría. Los miembros de la iglesia, digamos bien nosotros, los que han sido llamados de luz, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. Dice que nosotros tenemos que revelar la gloria de Dios a través de nuestro carácter. La iglesia es la depositaria de la riqueza de la gracia de Cristo. Y aquí viene la clave para el tiempo que viene. Y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo. Esto está hablando del tiempo final. Y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo, y aquí aplica
Efesios 3:10. ¿Qué se va a manifestar con el tiempo? El despliegue final y el pleno amor de Dios en los 144,000. Está hablando de futuro. Se manifestará con el tiempo, dice, quiere decir que esa iglesia con el tiempo va a llevar el conocimiento va a vindicar el carácter de Dios ante los principados y las potestades de los cielos, las potestades en los cielos, ¿verdad? Y ese va a ser el despliegue final y el pleno amor de Dios manifestado en los 144,000, que es la última generación. Otra cita, deseado toda la gente, 6:25. Acerca del Espíritu dijo Jesús, Él me glorificará. El Salvador vino para glorificar al Padre, demostrando su amor. Así el Espíritu iba a glorificar a Cristo, revelando su gracia al mundo. Esto que viene es para nosotros y para el tiempo final. La misma imagen de Dios se va a reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. O sea, que Dios quiere que alcancemos la perfección de carácter. Oiga bien, la perfección de carácter, no entendamos como la perfección de la naturaleza humana. Eso no lo podemos hacer hoy, hasta que Cristo nos transforme. Pero la perfección del carácter, como el de Cristo, sí podemos hacerlo con la ayuda de Él, ¿verdad? Para que entendamos. Testimonio para la iglesia en inglés, tomo 5, página 312. En español no la he logrado captar, es bueno buscarla. A cada hijo de Dios le corresponde vindicar su carácter, el carácter de Dios. Cada hijo de Dios hoy nos corresponde, ¿verdad? Pero aquí viene algo claro. Fe y obra, página 42. Dios tendrá un pueblo sobre la tierra que vindicará su honor al respetar o guardar, pues, todos sus mandamientos. Dice, ahí habla, dice, vindicará. Un pueblo que va a vindicar en el tiempo que viene su honor, ¿verdad? Al guardar los mandamientos. Recordemos que de los 144,000 dice en el mensaje del tercer ángel, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Eso que vindican el carácter de Dios, los 144,000 tienen que guardar todos los mandamientos de Dios, ¿verdad? La ley de Dios. Otra cita, todo el cielo está esperando oír cómo vindicamos la ley de Dios. Rivian Herald, 16 de abril de 1901. Todo el cielo. Ve que Dios ocupa la iglesia para vindicar su nombre. Si hubo alguna vez un pueblo que necesitase un momento constante de la luz del cielo, es el pueblo que en este tiempo de peligro Dios llamó a ser el depositario de la santa ley y a vindicar su carácter delante del mundo. Tiempo de peligro. Estoy leyéndole nada más citas así que hablen de la vindicación. Esta está en inglés. Dice Escuela para Entrenamiento Bíblico. En inglés, ¿verdad? 1 de diciembre de 1903. Este es muy importante y aquí vamos a explicar un poquito. El honor de la ley de Dios tiene que ser vindicada, futuro, ante los mundos no caídos, ante el universo celestial y ante el mundo caído. Vendrá la persecución, oiga bien, ya entramos en el detalle, futuro, más cruel. ¿Cuándo es la persecución más cruel? Tiempo de angustia, cual nunca ha habido. Y en ese momento dice que va a ser vindicado Dios. Entonces, ¿por quién va a ser vindicado Dios? Si ya Cristo lo vindicó, por los que vivan en ese tiempo, por los que estén siendo perseguidos. ¿Y quiénes son esos? Ya sabemos nosotros, ¿verdad? La compañía de los 144,000 en ese tiempo. Y cuando se ponga, esto es importante, el honor de la ley de Dios tiene que ser vindicada. Voy a leerlo de nuevo. Ante los mundos no caídos, ante el universo celestial y ante el mundo caído, que son los hombres aquí. Vendrá la persecución más cruel, pero se levanta Sión. ¿Quién es Sión? La iglesia. En la persecución más cruel se levanta la iglesia de ese tiempo, el remanente de ese tiempo.
los que están siendo perseguidos en la iglesia de ese tiempo, los que guardan los mandamientos de Dios en la iglesia de ese tiempo, los que están pasando por el tiempo de angustia en la iglesia de ese tiempo, los que están pasando por el periodo de las 7 plagas en la iglesia de ese tiempo. Y cuando se ponga su hermosa vestidura, la iglesia de ese tiempo brillará con la belleza de su santidad. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando termine el juicio. Vestiduras no son vestiduras literales, es su carácter. Cuando termine el juicio, ¿cómo debe quedar el carácter de los 144,000? Recordemos que Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto siga siendo injusto, el que es santo siga siendo santo. Entonces los 144,000 van a seguir siendo santos. Por eso dice que esta compañía de los 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que va. Y fueron santos en la tierra y siguen siendo santos en el cielo. Qué importante es esto, ¿verdad? Otra cita, señal de los tiempos. ST quiere decir señal de los tiempos, 21 de julio, abreviado, ¿verdad? 21 de julio de 1902. Todo el que cumpla por fe los mandamientos de Dios, dice, alcanzará el estado de impecabilidad. Oiga bien, para aquellos que no creen, porque hay en el mundo religioso común, pero dentro del pueblo adventista hay unos que dicen, están predicando en los púlpitos adventistas, teólogos, escribiendo en los libros, en las revistas adventistas, que dicen que nunca podemos alcanzar el estado de impecabilidad. En otras palabras, nunca podremos dejar de pecar. Dice que vamos a pecar, la nueva teología dentro del adventismo dice que vamos a pecar hasta que Cristo venga, pero esto que estamos estudiando ahorita contradice esa idea. Aquí esta cita me la contradice. Dice que todo el que cumpla por fe los mandamientos de Dios alcanzará el estado de impecabilidad en que vivía Adán antes de la caída. ¿Cómo vivía Adán antes de la caída? No pecaba. Después que Adán cae, pecó, siguió pecando. Pero antes de la caída, Adán, su carácter, ¿cómo fue hecho Adán? Dice, con una mente pura, con un carácter santo, ¿verdad? Con un carácter santo, puro, era feliz en esa experiencia, ¿verdad? Pero después se terminó la felicidad de él. Otra cita. Review and Herald, en la página, el tomo 6, en la página 519, este en página, no en fecha. Se requiere una obediencia exacta, dice. Y los que dicen no ser posible, mira aquí está esto, para la nueva teología. Se requiere una obediencia exacta de eso. Para aquellos que dicen no podemos dejar de pecar. Y los que dicen no ser posible llevar una vida perfecta, arrojan sobre Dios la acusación de injusticia y falsedad. Entonces esas personas que dicen, esos teólogos, esos que creen, esos predicadores que dicen que no podemos dejar de pecar, estamos acusando a Dios de injusto y de falso. Mire qué claro está escrito. Estamos acusando a Dios de injusto y de falso. Vamos con Conflicto de los Siglos, 681, una cita clásica. Ya la leímos, creo, en uno de los estudios. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios en Cristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, porque Cristo no pecó, ni en pensamiento. Que le permitiese, dice, ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en Él ningún pecado de que Satanás pudiera sacar ventaja. Mire bien esta cita. Y aquí compara a Cristo con la última generación, el carácter, ¿verdad? No digamos la deidad de Cristo, no confundamos. El carácter de Cristo como hombre, aquí lo compara con el carácter que tendrá la última generación, el carácter de Cristo, esta cita, la profeta. Miremos. Dice, voy a volver a repetir, dije que Satanás no pudo encontrar nada en Jesús que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó todos los mandamientos de Dios, dice, y en Él no hubo pecado que pudiera sacar ventaja a Satanás. Pero aquí viene esto. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. ¿Quiénes son los que van a subsistir en el tiempo de angustia? 144,000. ¿Cuál es la condición que tienen que encontrarse en el tiempo de angustia los 144,000? En la misma condición que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, que nunca pecó. Llegará un momento, después que termine el juicio, cuando termine el juicio investigador
y comiencen a ser derramadas las plagas antes que venga Jesús, se cierra el cielo, los 144,000 dejan de pecar. Yo no sé cuánto tiempo es. Eso no está revelado cuánto tiempo va a lograrse eso. No sé, pero está escrito. Hechos de los Apóstoles 4:24. Dios nos invita, oiga bien hoy, al que alcancemos la norma de perfección, para aquellos que dicen que la perfección no existe. Es que, hermano, el concepto de perfección se ha pervertido. Porque la gente dice, yo no puedo ser perfecto, solo Dios. Pero aquí hay que aclarar un poquito que ya lo he aclarado. Si nosotros pensamos en querer tener la perfección divina, ¿cómo vamos a tener la perfección divina? Si Él es Dios, yo soy hombre, una criatura. Pero la perfección de carácter humano en Cristo sí la podemos tener. Porque para eso Él hizo provisión. Por eso Él nos compró. Por eso Él murió. Para que nosotros fuéramos vencedores como Él. Y por eso Él es un ejemplo y fue sustituto nuestro. Aquí lo dice. Dios invita a que alcancemos la norma de perfección. Y pone como ejemplo delante de nosotros el carácter de Cristo. La perfección de Cristo la podemos tener nosotros en carácter. Porque entonces el texto Mateo 5:48 hay que quitarlo de la Biblia, que dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Su carácter, pensamiento, sentimiento, carácter, pero no en naturaleza. La perfección de la naturaleza, ¿cuándo la vamos a obtener? Cuando seamos redimidos, cuando Cristo nos transforme. Ya no va a ser caída, va a ser perfecta. En su humanidad, Cristo, perfeccionada por una vida de constante resistencia al mal, el Salvador mostró que cooperando con la divinidad, los seres humanos pueden alcanzar la perfección de carácter en esta vida. Esa es la seguridad que nos da Dios de que nosotros también podemos obtener la victoria completa. Y Enoc no lo obtuvo, que más adelante vamos a leer una cita. Otra cita, mensaje selecto, tomo 3, 488. Estamos luchando con todas las facultades que Dios nos dio para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo, o sea, alcanzar la perfección. Estamos procurando su plenitud, conquistando una altura cada vez mayor en procura de la perfección de carácter. Ahora viene esto, es clave para la última generación. Cuando los siervos de Dios alcancen este punto, el tiempo final, serán sellados en su frente. El ángel registrador declarará, consumado es. Cuando declare vuelta, consumado es, serán completos en él los que le pertenecen por creación y por redención. Otra cita, testimonio para la iglesia en español, tomo 2, 3:18. El refinador, Cristo, no se sentará entonces para proseguir su obra de refinación y quitar sus pecados y su corrupción. Todo esto debe hacerse en la hora del tiempo de gracia, hoy. Ahora es cuando debe realizarse esta obra en nosotros, hermanos. Qué importante es esto. Primero de Cristo, página 71, es otra que es tremenda, linda cita, la vamos a explicar un poco más. También vi que muchos ignoran lo que deben ser al fin de vivir a la vista del Señor durante el tiempo de angustia, cuando no haya sumo sacerdote en el santuario. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben de reflejar plenamente la imagen de Jesús. Aquí está la clave. Dice que en el tiempo de angustia los 144,000 van a estar sin intercesor. Hermano, hoy tenemos intercesión. Cristo está en el santuario. Cristo está en el santuario, hoy está intercediendo por nosotros y por eso necesitamos aprovechar estas oportunidades de este tiempo, porque ya después no va a haber oportunidades. Ahora, y los 144,000, mire clase, por eso es una generación inigualable y alcanzan un grado de santidad inigualable también. Por eso es una compañía especial, porque ellos en medio de la persecución más acérrima,
más grande, más cruel de la historia y ya están sin mediador, porque ya Cristo salió del santuario del cielo, sin mediador, ya están sellados, es verdad, pero en esa condición deben de reflejar la imagen de Cristo. ¿Qué quiere decir la imagen de Cristo? El carácter de Cristo. ¿Qué quiere decir el carácter de Cristo? Cristo nunca pecó. Quiere decir que deben de llegar en ese momento, esto quiere decir ya en otras palabras, en ese momento ellos ya no van a pecar. No van a pecar ya en ese momento. Por eso repito, no sé cuántos tiempos. No podemos especular y decir 5 días, 10 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses, no sé. No sabemos cuánto tiempo va a durar esa experiencia de impecabilidad en los 144,000. Vamos a leer palabras de el Gran Maestro, página 47. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, dice, oiga bien, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Aquí me paro. ¿Por qué no ha venido Jesús? Aquí esta cita dice ¿por qué no ha venido Jesús? ¿Por qué? Porque no hemos alcanzado esa experiencia. No están formados todavía los 144,000. Y hay algo claro que podemos ver en las Escrituras. Porque aquí me da una idea, dice, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyo. El carácter de Cristo dice reproducido en su pueblo. ¿Cuál pueblo? Ahí está la clave, palabra de vida, página 47. ¿Por qué no ha venido Cristo? Porque, y aquí Pablo habla acerca de esto un poquito, si nos vamos al libro de Efesios, a la carta a los Efesios, aquí podemos hablar un poquito. Efesios 4, vamos a leer un poquito en Efesios 4. Por ejemplo, habla el versículo 12, porque está hablando el versículo 11 de los dones espirituales que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del carácter, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la experiencia que tienen que alcanzar los 144,000. Ahí es, hasta que se alcance esa altura en la humanidad espiritual es que Cristo va a venir. Por eso Cristo no ha venido. Sí. Por eso Cristo no ha venido, ¿verdad? No ha venido Jesús porque todavía el carácter de Cristo no está plenamente reproducido en sus hijos. Somos los que estamos atrasando la venida de Cristo, ¿verdad? Muy bien, quiero leer esta cita de Patriarca y Profeta, es la última para entrar a la conclusión. Y es de Enoc, de lo que hemos tratado estudiando, ¿verdad?, en los devocionales. Ahí en Patriarca y Profeta, en la página 77, el capítulo que se llama Set y Enoc. Dice que Enoc, nosotros sabemos, no voy a leerlo literal, solo la parte interesante. Dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Dice la Biblia lo dice eso. En otras palabras, Dios se llevó a Enoc al cielo, lo trasladó. Traspuesto quiere decir que lo trasladó, se lo llevó sin morir, sin ver la muerte. ¿Por qué? Porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios y porque caminó con Dios, lo estudiábamos eso. Hebreos 11:5 habla de eso. Pero esto es importante, esto que viene aquí, que va con la última generación. Enoc pasó su vida en íntima comunión con Dios. Eso van a ser los 144,000 en el tiempo final. Que no se le permitió caer bajo el poder de la muerte. Ahora viene esto y clave subrayado. El piadoso carácter de Enoc, de este profeta, dice, representa, oiga bien,
el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán redimidos entre la tierra, Apocalipsis 14:3. ¿Quiénes son esos? Los 144,000. Entonces, los 144,000, el carácter de los 144,000, además de ser como el carácter de Cristo, van a ser como el carácter de Enoc. ¿Por qué Enoc fue trasladado al cielo? Porque Enoc dejó de pecar una vez, un tiempo. Yo no sé cuánto tiempo antes de ser trasladado Enoc dejó de pecar. Me imagino que algún tiempo. Entonces, si los 144,000 son un símbolo de Enoc, ¿verdad? Los 144,000, o más bien, perdón, Enoc es un símbolo de los 144,000, al revés. Quiere decir que los 144,000 van a alcanzar esa experiencia, que van a dejar de pecar. Esta cita es importante. Y ahí cita claramente ella Apocalipsis 14:3 aplicado a los 144,000. Y voy a leerle un poquito de más para ya ir terminando la cita. En el tiempo lo ubica, la experiencia de estos 144,000 lo ubica en el tiempo antes de la segunda venida. En el tiempo de la segunda venida de Cristo habla de eso. En ese entonces, así como en el mundo antediluviano, prevalecerá la iniquidad, o sea, va a estar iniquidad, pero los 144,000 van a vivir esa experiencia. Pero así como Enoc, el pueblo de Dios, los 144,000, buscará la pureza de corazón y la conformidad con la voluntad de su Señor, hasta que refleje la imagen de Cristo. ¿Y cuál es la imagen de Cristo? El carácter de Cristo, y alcancen el estado de perfección, un estado de impecabilidad para aquellos que dicen que no se puede dejar de pecar. Importantísimo. Y vamos a concluir un poquito, unos minutos más. Nosotros estamos completamente de acuerdo, totalmente, no podemos quitar nada de mérito porque a los que creemos esta teología de la última generación hay muchas acusaciones de parte de los mismos adventistas. Y dentro de las acusaciones están de esta teología es de que es imposible dejar de pecar. Esa es una de las acusaciones. Y se nos acusa a los que creemos esto de legalismo, que somos salvos solo por obra. Y eso es completamente falso, porque aquí reflejan la imagen de Cristo porque Cristo Jesús se la implanta. Es decir, la imagen de Cristo no por sus propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Pero aquí dice algo claro e importante en este último escrito de la conclusión. La salvación de la humanidad mediante la muerte de Cristo, podemos estar atento a esto y creer esto. La salvación de la humanidad mediante la muerte de Cristo es el foco y el centro del Evangelio. Cristo vino, el foco y el centro del Evangelio es la muerte de Cristo. La cruz, muerte y resurrección de Jesús. Pero el asunto de mayor importancia del universo no es la salvación de los hombres, lo vimos en una cita. Por importante que ésta parezca. ¿Qué era lo más importante con la muerte de Cristo? Es que el nombre de Dios quede limpio de las falsas acusaciones hechas por Satanás. Y permitamos plantearnos preguntas. ¿Es Dios justo y recto? ¿Merece la lealtad y la adoración de esas criaturas, de sus criaturas? La controversia, llevémoslo al último tiempo, la controversia se está acercando a su fin. Todos sabemos que ya esto va para el fin. Dios está preparando a un pueblo para el último gran conflicto. ¿Cuál es ese pueblo? La última generación. En la última generación Dios va a dar, porque es futuro. En la última generación Dios va a dar o dará una demostración final de que los hombres por su gracia pueden observar su ley y vivir sin pecar. Esto es importante. ¿Por qué? En el mundo religioso hoy se nos acusa a los adventistas de legalistas, de que estamos bajo la ley y de que la ley ya no tiene cabida en la enseñanza bíblica. Pero aquí se va a demostrar que la ley sigue vigente y lo van a demostrar mediante sus vidas y con el riesgo hasta de perder la vida. Así que esto es importantísimo, hermano. Esto se puede ampliar, todas estas ideas, pero ya la parte, digamos,
importante, la parte básica, la parte fundamental, la parte que se entienda de una manera más sencilla ha sido presentada, ¿verdad? Hay otros detalles que se pueden dar, pero que van, digamos, dentro de la misma idea, dentro de la misma línea de todas las cosas que se han presentado aquí. Así que tengamos un feliz sábado y los invito a que lean más sobre este tema, investigar más, ¿verdad? Sobre este tema, pero de una manera verdadera, porque ahorita hay tantos movimientos doctrinales falsos en el mundo adventista. Hay tantos vientos de doctrina que están soplando, que podemos, tanto estar viendo la internet, estar viendo esto, podemos hasta ser engañados. Ojalá Dios quiera que no sea así, que podemos estudiar la Escritura y el Espíritu de profecía de acuerdo a la voluntad divina, de acuerdo a cómo Dios quiere que nosotros lo estudiemos. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre Celestial, porque tiene tú un pueblo que en el último tiempo va a ser el representante tuyo, va a ser el que va a manifestar la gloria tuya, la gloria divina, en los momentos más difíciles, en las circunstancias más difíciles que haya sido hecha en la historia de la humanidad. Ayúdanos a creer estos mensajes, Señor, y a vivirlos por fe, y a que podamos dar gloria en este tiempo que estamos viviendo tuyo, de tu mensaje, del Evangelio. Ayúdanos a ser unos canales de luz vivientes, Señor. Gracias por haber estudiado estos temas de importancia. Ayúdanos que podamos haberlos entendido y podamos tratar de explicarlo a otros que ameritan que se les explique, que necesitan que se les explique, y se puedan ayudar a salir al estado de confusión en que están en cuanto a esta enseñanza, a esta idea. Gracias por todo, Señor, a esta hora en Cristo Jesús. Amén.